Esto es un misil directo, ¿no? Villarruel no hizo nada, Milei la ataca. Hoy podés decir, tenía razón Milei, Villarruel va por él, ¿no? Es decir, salió fuerte a pegarle en un momento donde el gobierno le duele, ¿no? Que le quieran tocar el equilibrio fiscal o hacer declaraciones como que gastan la plata en la CIDE en vez de en las personas con discapacidad. Hoy cumplió un rol de complicidad con el kirchnerismo, que fue quienes están todo el tiempo diciendo que quieren voltear al gobierno, que este gobierno se va, que se va en el helicóptero. Pero ahora lo que hubo fue un ataque directo de Villarruel a Milei. Hasta ahí, por eso te digo, hasta ahí era todo lo que ya habíamos visto. Lo que pregunto es, ya está fuera del gobierno, evidentemente, Villarruel. La verdad que la frase de Villarruel es tan fuerte como la de cualquier kirchnerista, ¿no? Muy bien, acá estamos para acompañarte hasta las 12 del mediodía, 9 y 10. Sí, temas del día, por supuesto, cada uno tiene en el equipo distintas historias para compartir. La más fuerte sigue siendo cómo va a seguir, o por lo menos del ámbito de la actualidad, cómo va a seguir la relación en el gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no? ¿Qué es lo que se viene ahora? Yo estoy esperando, te miro Twitter a ver si hay una noticia ahora. ¿Qué se viene ahora para Victoria Villarruel? ¿Cuál va a ser la reacción? Porque hasta ahora el presidente no reaccionó. Es decir, tuvimos, bueno, le calificó de traidora la semana pasada, ¿no? El viernes, creo, ya no me acuerdo. En la bolsa fue el jueves. Sí. El jueves cuando se aprobó en el Senado. Sí, el mismo jueves. Le dijo traidora. Villarruel ayer sábado, bueno, salió con una serie de declaraciones fuertísimas, que ahorre en viajes, que ahorre en la CIDE, que se comporte adultamente. Te digo que no sé qué frase es más fuerte de Victoria Villarruel, ¿no? Si que ahorre en los viajes y en la CIDE, le dice a Milei, o que se comporte adultamente es un montón, ¿no? O sea, que la vicepresidenta le diga al presidente de la Nación que se comporte adultamente es muchísimo. Y bueno, después la postura clara que tuvo acompañando básicamente a los senadores, ¿no? Dice, perjudican a los argentinos las decisiones que toman en referencia al veto que el gobierno ya anunció que va a hacer respecto al aumento de jubilaciones, a la moratoria, a la creación de un fondo de ayuda a las personas con discapacidad, que es un tema también muy fuerte y muy importante para seguir. Pero quería plantear esto, más allá de toda la información que hay, ¿cuál es el próximo paso de Milei con el tema Victoria Villarruel? O sea, ya le dijo traidora, pero no la nombró. Le venían criticando muy duramente muchos de ellos a Villarruel, pero ahora la que contraatacó de una manera como nunca habíamos visto antes es Victoria Villarruel. ¿Sabes qué pensaba yo? Que Villarruel le terminó dando la razón a Milei en el sentido de que vos veías que Milei a través de toda su gente la atacaba a la vicepresidenta, ¿no? Permanentemente, decía no, porque está negociando, en algún momento daban a entender que negociaba con Macri o que lo iba a traicionar, daban a entender que ella se juntaba con el Círculo Rojo, daban a entender que ella quería ir por el sillón de él, viste, un montón de cosas que no estaban acreditadas, no las tenías como probar, que Villarruel, ¿no? le buscaba la vuelta a cómo llevarse puesto a Milei. Pero ahora le dio la razón Villarruel, porque salir públicamente a decirle a su jefe político, se suponía que no, que Milei tenía algo que ver con eso, ¿no? Su presidente, que se comporte adultamente o que ahorre en viajes de la CIDE, ahora parece un hecho real, ¿no? Es decir, Victoria Villarruel, a mí me llamó la atención la estrategia política, Nico, porque después vamos a hablar con alguna lista política a ver qué mirada tiene. Es decir, hasta ahora podrías decir, Villarruel no hizo nada, Milei la ataca. Hoy podés decir, tenía razón Milei, Villarruel va por él, ¿no? Es decir, salió fuerte a pegarle en un momento donde el gobierno le duele, ¿no? Que le quieran tocar el equilibrio fiscal o hacer declaraciones como que gastan la plata en la CIDE en vez de en las personas con discapacidad. Es un montón que lo diga Villarruel. A mí me llamó la atención el tenor con el cual Villarruel dijo, bueno, hasta acá llegué, frente a determinados comportamientos, ¿no? Por ejemplo, Patricia Bullrich, desde su cuenta de Twitter el jueves, parecía que la estaba corriendo ella, que la estaba monitoreando. Claro. Bueno, levántese, no presida la sesión, y después le dedica, en un tuit largo, después le dedica otro tuit más, y Villarruel le contestó con la Constitución, recordándole que era montonera. Sí. Si uno se traspola un año y medio atrás, la acusación de montonera no era de Villarruel hacia Bullrich. No, era de Milei hacia Bullrich, y Bullrich no era la persona de mayor confianza dentro del gabinete, sacando el triángulo de hierro, sino que era la opositora.
Yo lo comento como para poder dimensionar la velocidad que viaja la política argentina, que la gente se reacomoda de una forma tal que la vicepresidenta de Milei ahora está enfrentada con la ex opositora a Milei en las elecciones. Yo lo que digo es, no es nuevo el enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta. Lo nuevo es que por primera vez Villarroel atacó a Milei. Sí. O sea, hasta ahora sabíamos que había una tensión, que estaba todo mal. Un jamoncito ahí suelto. Villarroel le tiró el jamoncito. Estaba todo mal. Pero ahora lo que hubo fue un ataque directo de Villarroel a Milei. Milei había dicho esto, escuchémosla cuando la llama, sin nombrarla, la llama traidora. No solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Franco. Bueno, una traidora. Después le preguntaban ayer a Guillermo Franco si Pobre Franco. si la traidora era Villarroel, decía no dijo a Victoria Villarroel, decía Guillermo Franco, tratando de justificar lo realmente injustificable, porque todos sabíamos que Milei le había llamado traidora. Hasta ahí, por eso te digo, hasta ahí era todo lo que ya habíamos visto. Milei atacando a Villarroel, ya lo habíamos visto, ¿no? A través, no sé, de Lidia Lemoine o de otros personajes de alrededor de Milei que la criticaban muy duramente. Lo que no habíamos visto era la respuesta de Villarroel, siempre en silencio, no decía nada, ¿no? Se bancaba, o actuaba con gestos, ¿viste? Iba donde Milei no iba. Tenés razón, iba a Tucumán y decía hay que estar donde hay que estar donde hay que estar el 9 de julio. Pero nunca directo. Nunca directo. Esto es un misil directo, ¿no? Además golpeó en el tema CIDE, que siempre es un tema polémico, en el tema viajes. No sé, lo que pregunto es, ya está fuera del gobierno, evidentemente, Villarroel. ¿Y dónde está Villarroel? ¿Dónde la podemos ubicar? ¿En qué lugar de la oposición? Ayer habló Villarroel tan duro como puede hablar Cristina revolviendo los huevos con palta, ¿no? En la cocina. O sea, la verdad que la frase de Villarroel es tan fuerte como la de cualquier kirchnerista, ¿no? O sea, la respuesta de Villarroel al ataque que recibió de los libertarios fue tan fuerte como la que podría ser del Instituto Patria. O sea, no fue una crítica con matices, ¿no? Le dice, gasten menos en la CIDE y dénselo a las personas con discapacidad. Es el discurso de los senadores del jueves, pero de Unión por la Patria, no los libertarios. Esto no lo habíamos visto, esto es lo nuevo, ¿no? El capítulo. Por eso yo arrancaba este domingo planteando, bueno, ¿qué se viene hoy? Yo estoy mirando, ¿viste? ¿Cómo le responde? ¿Cómo le va a responder el presidente Milei? No sé si será hoy o mañana. Pero créeme que va a haber respuesta para Villarroel. Créeme que se vienen. Sí, es que. Y no los trolls en Twitter, digo, no. Se va a venir una respuesta fuerte del gobierno para Villarroel, ¿no? Que ya está fuera. Yo que nunca abandono el modo mundial y coincidencias y cábalas, me sorprende. Lo que es julio para los vicepresidentes. Hace 17 años, un 18 de julio, en la madrugada del 18 de julio, del 17 al 18 de julio, Julio Cobos, valga la redundancia, rompía con su voto no positivo y pasaba de ser un tipo que tocaba la campanita en el Senado y que trataba de gravitar y que era la cara del radicalismo en un gobierno de origen, a ser el enemigo público número uno y estar fuera de todo, fuera de lugares donde nunca había estado tampoco. En julio fue también. Sí, fue en julio. Fue en julio, Bueno. en julio del 2008. Qué bárbaro. Y ahora nos encontramos con esa dicotomía. O sea, Claro. Villarroel a partir de ahora, ¿qué hace? ¿Modo campaña? ¿Empieza a recibir a opositores? ¿Qué le queda? Pensá qué pasó con otros, es una buena pregunta, Deja. ¿Qué pasó con otros vicepresidentes que fueron desechados por el gobierno de turno, ¿no? Como le pasó a Cobos, como bien marcas vos, como le pasó a Duhalde en su momento con Menem, ¿no? Menem que lo mandó a la provincia de Buenos Aires a ser gobernador de la provincia, ¿no? Pero se quedó con el vicepresidente, era su hermano de golpe. Claro. Bueno, Scioli fue. La tensión Rocauf-Menem también fue muy fuerte. A Scioli lo sacudieron también, Néstor, ¿no? En su momento. No tenía ningún poder. Cuando usted era el vice de Cristina. Ahora cuando Cristina decía, era genial, ¿no? La pareja. Cristina públicamente le decía a Néstor, ¿qué vicepresidente me elegiste? ¿No? Dando a entender que le había dejado a Daniel Scioli. Pero escuché este momento de Patricia Bullrich. Mirá. Ella debería de haber planteado de entrada
que hoy no podía haber una sesión porque no había sido convocada, es decir, tenía que haber impedido que haya una sesión. Hoy cumplió un rol de complicidad con el kirchnerismo, que fue quienes están todo el tiempo diciendo que quieren voltear al gobierno, que este gobierno se va en el helicóptero, que el gobierno lo van a voltear por las buenas o por las malas. Lo de hoy fue muy grave por el funcionamiento ilegítimo del Senado de la Nación y también por el rol que tuvo la vicepresidenta, claro, convalidar, entre comillas, porque no se convalida solamente por su presencia, pero perfectamente tenía que haber explicado que hoy no podía haber sesión, no habilitar los micrófonos, no habilitar el recinto. Papa. Y bueno, eso es lo que tenía que haber hecho. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich dando algunos argumentos de la presión que estaban ejerciendo sobre ella. Dice que hasta el propio Santiago Caputo la llamó y que ella no lo atendió, donde le reclamaban que levantara la sesión, ¿no? El objetivo era que no se sesionara el día jueves en el Senado de la Nación. Villarroel dice que eso no lo podía hacer, que ella debía abrir y habilitar la sesión. Ahí estuvo la polémica. Hasta ahí todo normal. Lo que no habíamos visto, y lo reitero, es a Villarroel poniendo el dedo en la herida, ¿no? Atacando directamente al gobierno de frente, diciendo que ahorre en viajes, que ahorre en la CIDE, que se comporte adultamente, Milei. Todo eso hasta ahora no lo habíamos visto. Cómo sigue el capítulo es lo que viene para mí en las próximas horas, hoy domingo, mañana, no va a tardar. Si lo que viene es una negociación con los gobernadores para intentar vetar lo que salió en el Senado de la Nación. Pero no quiero demorar a Laura Machado, diputada nacional del PRO. Gracias, Laura, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen domingo. ¿Qué tal? Buen domingo. Yo en mi provincia, en la provincia de Córdoba, un domingo soleado acá. Ah, ¿está lindo Córdoba hoy? Qué bueno, qué bueno. Está hermoso, hay un sol espectacular. Bueno, muy bien, muy bien. Recordemos que está en vacaciones de invierno, ¿no? La mitad del país. Claro. La escuela. Claro. Bueno, disfruten, aprovechen, que tienen buen tiempo. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, ¿qué pasa esta semana, diputada? ¿Qué van a tratar el veto presidencial cuando ocurra? Dicen que Milei lo va a hacer a último minuto, que le da el tiempo, ¿no? 10 días le da a Milei para vetar la ley que salió. 10 días, exactamente. Bueno, primero pensemos qué fue lo que se aprobó en el Senado en estos días, la semana pasada concretamente. 3 leyes que van directamente, o 3 puntos centrales que van directamente al Ejecutivo para que sea promulgada o vetada. Previa discusión, creo yo que también se va a dar si es válida o no la sesión, pero entendiendo que esa parte sea zanjada, son 3 aspectos. Uno es un aumento de jubilados, el segundo un regreso de la moratoria, y el tercer punto una modificación de montos de discapacidad o de aportes, es decir, una ley que establece una emergencia en el área de discapacidad. Estos 3 aspectos van al Ejecutivo para que sea o promulgado o vetado. Acá el tema básicamente indicado que probablemente sean los gobernadores los que han dado su apoyo a través de sus senadores, Senado de la Nación que se renueva por tercios cada 2 años, establece algo que fue tremendo para el sistema jubilatorio argentino, que fue la llamada o mal llamada moratoria. Una moratoria existe cuando, o debería ser, cuando a alguien de alguna manera le falta una diferencia breve, ya sea en años de aportes o en edad, y está en... Bueno, la moratoria en Argentina se convirtió en que se pueda jubilar cualquier persona aunque no haya tenido aportes. ¿Qué significa? El sistema jubilatorio argentino, cuando se terminó con la AFJP y el gobierno nacional se quedó con esos fondos, se volvió a convertir en un sistema de reparto, es decir, por tantos X trabajadores hay X jubilados. Como eso no existió, porque la mal llamada moratoria jubilaba a todo el mundo, es decir, aunque nunca haya aportado, desequilibró totalmente el sistema y generó un sistema jubilatorio absolutamente fundido. Sí. Pero no se fue al gobierno al otro extremo al decir cero moratoria, o sea, pasamos de que se jubilaban todos a que aquel que tiene 25 años de aporte no se jubila. Está bien, lo que está
Yo creo que así hubo conversaciones siempre con el gobierno, o sea, yo formo parte de la Comisión de Presupuesto donde está esa lupa puesta en decir, bueno, si hay una diferencia que no sea tan abismal, a una persona le falta un año, le faltan meses, ¿cómo se puede generar una modificación del sistema jubilatorio en ese sentido? ¿Qué pasa? Todas esas modificaciones en este contexto de Congreso explota la bomba, porque como no hay mayoría, no hay acuerdos, no hay bajo ningún punto de vista un escenario estable legislativamente, meter estos temas significa volver a donde estamos. Decir no, porque los jubilados, siendo que todos entendemos que efectivamente hubo mucha gente que trabajó en negro y no tuvo la posibilidad de que le hicieran aportes y no podía denunciar a su empleador porque se queda sin trabajo. Es entendible. ¿Y cuándo la política va a solucionar eso? No lo hagan a través... Está bien, pero ¿cuándo la política va a hacer su reforma laboral? Estamos en vías de... La primer cosa no es con los fondos de los jubilados. Si había una decisión política de que toda esa gente tenga un aseguro de ingresos para la vejez, que se haga con fondos generales de la nación, no con la plata de los otros jubilados que sí consiguieron la posibilidad de que su empleador, vaya a saber merced a qué sacrificio le hiciera los aportes. O sea, es muy fácil ser generoso con la plata ajena. ¿Cuántos jubilados tenemos? 11 millones. Ayer lo escuché a López Murphy que dijo... Cuando yo era ministro de Economía, que duró poco, ¿no? El doctor Ricardo López Murphy, el problema más que duplicado. El problema era, claro, dijo eso, el problema era que teníamos 4 millones de jubilados, pero ahora hay 11 millones de jubilados, dice, y encima la torta se achicó. Que a ciencia cierta no son jubilados, que a ciencia hay algunos que sí, porque hicieron sus aportes y otros que no, que nunca aportaron, dentro de los cuales hay mucha injusticia para también los propios jubilados que... porque acá pareciera que uno dice, es injusto que la gente que no aportó nunca se jubile, entonces dice, pobre el tipo que su empleador lo utilizó, no le hizo aporte, ¿por qué la tiene que padecer? Y claro que coincido con ese esquema, pero que no sea con la plata de los otros jubilados, que se busquen fondos aparte del Tesoro Nacional, o algo como la PUAM, que se mejore la PUAM, que es la prestación de los adultos, única de los adultos mayores. Bueno, vamos por ese camino, pero no tratando de solucionar un problema, generemos que el resto de los jubilados quede en la situación que está. Ahora, ¿usted revisó los números como para saber si, por ejemplo, en el tema de discapacidad, que es un tema, me imagino que le deben escribir, ¿no? Hay mucha gente sensibilizada con el tema de lo que están ganando, me escriben mucho, por ejemplo, a mí en Instagram me escriben un montón, me dicen, Franco, necesitamos esto, necesitamos lo otro, dice, no hay docentes, no hay gente que se quiera ocupar, no hay transportistas, o sea, todos están cobrando tan mal, quedó tan bajo los ingresos del sector, que nadie quiere dedicarse a esto y de verdad para la gente que tiene algún familiar con discapacidad es un problema enorme, ¿no? Bueno, de vuelta, la ley que se aprobó genera otro desequilibrio en el área de discapacidad, donde va a ingresar al sistema nuevos situaciones de gente que no está debidamente comprobado que sí tiene efectivamente esa discapacidad. Y de vuelta el no control sobre quiénes son prestadores reales y quiénes no. Ah, sí, eso dice la ley. ¿Por qué dice eso, diputada? No. Eso pasa en la actualidad. Yo lo digo porque, digamos, he estudiado el tema, lo ha estudiado el diputado Maquera de mi bloque, donde actualmente lo aprobado genera de vuelta desequilibrios en el tema presupuestario, en el tema de la discapacidad. ¿Pero genera nuevos prestadores truchos o gente que cobra una pensión y que no le corresponde? Lo de los prestadores la primera pensión es que no le corresponde, el tema de los prestadores truchos es algo que se está revisando actualmente, estuvimos, o por lo menos varios diputados fuimos a hablar con el ministerio y están haciendo una auditoría como la deben hacer y gracias a Dios en muchos lugares y que te diría que en casi todo el estado donde también hubo excesos. La situación es incómoda porque es un discurso fácil dentro del populismo decir defiendo a los jubilados, defiendo a los discapacitados y Milei es una mala persona que no quiere aprobar estas leyes. La realidad es que bajo esos fines loables se utilizaron muchos para generar prestaciones que no se hacían, discapacidades que no eran tales, situaciones de emergencia que tampoco eran, o jubilar a personas que no necesitan una jubilación, porque hay muchas jubilaciones de amas de casa, de mujeres que tienen campos, etcétera, y que para tener una obra social utilizaron la jubilación del ama de casa. Ok, pero ¿y qué hacemos con los que sí necesitan la ayuda y estos recortes? Bueno, por lo pronto no volver a aprobar esta moratoria de esta forma,
y tratar de preservar lo que es los fondos de la caja. La segunda cuestión, cuando vamos a discutir una moratoria, discutir por puntos concretos. ¿Cuál es la diferencia que el sistema puede adoptar para sí generar alguna beneficio para aquellos que le faltan poco tiempo o pocos aportes y quieren, pero aportó toda su vida sin desequilibrar el sistema? Y hay que irlo trabajando así, pero no hay posibilidad de diálogo. No hay posibilidad de diálogo. A los gobernadores que presentaron esto, decime si en sus provincias, que tienen amañadas las legislaturas provinciales, alguien le va a tocar el presupuesto, que además tienen los valores fiscales más altos de toda la Argentina, ingresos brutos nunca bajan, nunca han considerado, y que además no tienen leyes impositivas de coparticipación secundaria, tanto que dicen, quiero agarrar los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, pero se dan vuelta y esos mismos gobernadores a sus municipios no le gotean la coparticipación secundaria. Bueno, lo pongo en estos términos, diputado. Usted no va a ser, digamos, parte de, ¿cómo es que le dijo Milei a los diputados? 87 héroes, dijo en ese momento. Va a ser de los que acompañen el veto. Héroe, pero va a acompañar el veto de Milei. No solamente que lo voy a acompañar, sino que lo voy a militar. Pero además tenemos que entender que es un absurdo lo que está pasando. No pueden reunirse gobernadores que nunca han hecho un recorte en las provincias del gasto improductivo, que no han generado ningún para pedir más fondos de supuestos ATN, que por estrategia y por declaración de la ley los ATN le corresponden la discrecionalidad al gobierno nacional. Fíjate si se iban a reunir gobernadores y le iban a sacar los ATN al kirchnerismo, pero no hay forma. Pero ahora están en la vereda enfrente y se ocupan de no solo no hacer en sus provincias los ahorros que corresponden, sino seguir garrapiñando de alguna forma los fondos nacionales, que en este caso tampoco le corresponden. Gracias, diputada, por estos minutos y su mirada. Gracias. No, es Laura Machado, diputada por la provincia de Córdoba, diputada nacional del PRO, y dijo, lo escuchaste claramente, que va a militar el veto en favor de Milei. La discusión sigue, ¿no? Moratoria sí, moratoria no, el tema emergencia en discapacidad, todo eso lo aprobó el Senado, es ley. El gobierno debiera empezar a pagar. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo Milei? Voy a vetar todo. ¿Qué responden del otro lado los gobernadores? Tenemos el número suficiente para que rechacemos el veto presidencial y el gobierno tenga que pagar estos aumentos. Bueno, esto es lo que se va a debatir en la próxima semana en la Argentina. La pulseada entre gobernadores y el presidente Milei.